Buenas tardes, vamos a dar por iniciada nuestra segunda clase de esta materia. Nuestra materia es Historia de la Educación y en esta segunda clase nuestro primer tema se denomina Educación en Roma. En cuestiones de temario sería nuestro cuarto tema y dentro del material didáctico que preparé podrán ubicar que además de la educación en Roma desde el punto de vista humanístico, vimos algunos aspectos generales de la educación en Roma y de la educación, de la evolución de la educación en Roma como tal. Pero en este video específicamente nos vamos a enfocar a la educación humanista. Vamos a ver una serie de autores y vamos a ver el pensamiento de cada uno de ellos desde el punto de vista humanista. El primero de nuestros autores que vamos a ver es Catón. Sin embargo, antes me gustaría indicarles a qué se refiere con educación humanista. En Grecia, ya vimos en clases pasadas, se hacía énfasis a un aspecto fundamental de la educación griega que era la paideia. Esto se refiere a la manera de enseñar o de criar a los educandos dentro de las regiones. Entonces, Roma toma un poco de ese aspecto de lo que es la paideia griega, pero ahora lo enfoca la manera de la crianza desde un punto de vista humanista, es decir, enalteciendo las virtudes de los educandos. El primero de nuestros autores es Catón y sí, evidentemente toma esta paideia griega como base y va enfocándose a su evolución, a obtener progresos de ella, no solamente a ver la manera de educar a las personas, de cómo criarlas, sino de educarlas en valores y en virtudes fundamentales. La principal de sus obras se denomina el Tratado de Agricultura, también conocido como De Re Rustica. Y el valor principal al que él hace énfasis es a la moral y al trabajo y la utilidad que esto tiene. Entonces, para él, el valor fundamental o el aspecto humano fundamental que debía considerarse era el trabajo y la utilidad que el trabajo tenía. Entonces, sí es importante la educación y es importante el trabajo que se realiza y la moral que se impregnan en ellos. Entonces, ese sería el principal aspecto que podemos considerar de este autor. Nuestro segundo autor es Varrón, es un humanista por naturaleza, quiere enaltecer todas las virtudes de las personas y entonces él establece que el valor principal para la educación o para la crianza de las personas dentro de Roma es la filantropía, lo que también se conoce como caridad o benevolencia hacia todas las demás personas. Entonces sí hay educación, sí hay crianza, pero si él considera que no existe una filantropía en las personas, no puede haber una crianza o una enseñanza completa. Ese es su principal aportación. Él hace un puente desde lo que es la paideia helénica, es decir, desde lo que se vio por los helénicos en Grecia hasta ahora el nuevo punto humanista, tomando como base, como bien lo habíamos dicho, la benevolencia, la caridad y, bueno, principalmente la filantropía. Nuestro siguiente autor es Cicerón. Él es el padre del humanismo. A él lo vamos a ver como un autor fundamental dentro de lo que es esta corriente humanística. La humanista en Roma, como en Grecia, es el ideal de la educación y cómo va creciendo esta educación, como ya lo habíamos dicho. Para Cicerón, el humanismo fundamental es, se define o es sinónimo de la más alta sabiduría. Entonces es humanista para él la belleza, la expresión, el cultivo de la forma, todos estos aspectos que se refieren a la belleza, a la filosofía y a ese tipo de pensamientos son lo que hace para él que la educación sea humanista. Como ya lo habíamos dicho, Cicerón es el padre del humanismo y tiene varios aspectos a considerar. Entonces es desde el punto de la belleza, desde el punto de la sabiduría, la filosofía, entre varios otros que considera que son una guía para la conducta humana y para su debida crianza o enseñanza. Finalmente tenemos como autor de estas obras a Marco Fabio Quintanialo. Entonces él escribió el Tratado de la Retórica. Él es un humanista también por naturaleza y él establece que debe haber una relación entre educador y educando. Entonces esas capacidades, esa vinculación y esa formación que se da, esa relación que se da entre los alumnos y los maestros, para él es el principal punto de humanismo fundamental. Si no existe esta relación y esta adhesión y este entendimiento de los profesores y alumnos y demás, para él no puede establecer que exista una enseñanza o una educación humanista como tal. Entonces con esto concluiríamos el primero de nuestros temas de esta clase, que es la educación en Roma. Y con esto pasaremos ya al siguiente video para explicar la siguiente clase.